Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Dragones, dragonas y bandita promiscua, bienvenidos a una edición más de Seriamente Promiscuo. Y como es tradición, al principio de cada mes está con nosotros Yair, que viene de Gendes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí de vuelta aquí con la audiencia, contigo, con el chino atrás de cámaras. Y hoy no tenemos gatos en la mesa, pero con todo el entusiasmo. Con todo el entusiasmo. Y hoy vamos a hablar de un tema que está, pues, espinoso. Está como el rosal. Tiene espinas el rosal. Qué raro, contigo siempre. Sí, pues mira, bueno, para dar un poco de contexto, creo que toda la gente que consume este contenido conoce ya otro caso más del medio del stand-up, en el que pues dos personas prominentes, no vamos a mencionar nombres ni de la denunciante ni de los denunciados, porque queremos tener una conversación que se trate de otra cosa, ¿no? Que no sean los específicos de este caso, sino en general. Hacer zoom out, digamos, para poder tener otras discusiones que no sean solamente quién hizo qué, cuándo le creemos, no le creemos, las redes. No. Vamos a platicar. Y bueno, ya todos conocen esta situación. El asunto es cómo podemos o qué sucede cuando tú te enteras que una persona a la que quieres, que es tu amigo, que es una persona con la que compartes proyectos o una amistad, o incluso es una persona con la que tienes una relación familiar. ¿Qué impacto tiene enterarte de información de este tipo sobre una persona que te es así de cercana, ¿no? Digamos, yo me entero que un hombre cercano a mí ha sido acusado de algún tipo de ejercicio de violencia, ¿no? Ajá. Independientemente de si también tengo relación o no con la persona víctima. Exacto. Pues es difícil, ¿no? Por supuesto que mucho dependerá no solamente de nuestro vínculo con la persona victimaria, sino también del tipo de delito o crimen que haya cometido, ¿no? Hay algunos que, digamos, nos puede complicar. Claro. El de qué forma continuar con con esta relación. Pero digamos, en muchos sentidos, y el trabajo que hacemos en Gendes, porque recuerden que vengo representando a Gendes, es esta creencia que todos los hombres merecemos la oportunidad de cambio y formar parte de estos grandes, recambios sociales. Y entonces, en este sentido, cambiar un poco el chip en el que sentimos que todos los hombres tenemos que ser tirados a la basura, sobre todo los que han ejercido violencia, y empezar de cero. Porque también algunas enseñanzas nos dicen que la justicia alternativa nos ofrece mayores posibilidades de cambio desde raíz, y que además lo punitivo no siempre nos da los resultados que buscamos. Entonces, en este sentido, ¿de qué forma A ver, vamos a explicar un poco, porque otra vez Yair hizo eso que hace, porque él es un hombre muy brillante, muy estudiado, y lo descomplica un poco. Pero bueno, lo que queremos decir es que el castigo es no necesariamente va a impactar en que esa persona cambie, ¿no? Y muchos casos de acoso, sobre todo en los últimos años, suceden al margen de las instituciones de procuración de justicia, y se dan más bien en el espacio de lo público, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que de pronto ese tipo de castigo público no tiene el efecto deseado de generar un cambio, ¿no? Es correcto. Cuando hace muchos siglos no inventamos estos sistemas punitivos y de justicia, lo que queríamos era justamente evitar que volviera a suceder, ¿no? Entonces pensábamos, ¿no? En forma de fórmula, si al sujeto A que cometió B le aplicó C, ya no vuelve a suceder A,
nos hemos dado cuenta que con el tiempo esto no es así. Claro. Entonces, lo que buscamos, si el objetivo es erradicar conductas, lo que hemos encontrado es que lo que funciona es la prevención y en segundo paso la conversación, independientemente de que sea punitivo o no. Porque hay delitos que sí hay que castigar. Hay que prevenir y luego hay que platicar. Hay que prevenir, pero si sucede, entonces hay que platicar. Ok. Un poco que se entienda, ¿no? Desde dónde viene ese ejercicio de violencia, entender por qué lo hizo, ¿no? Cuáles son los factores que podemos atender para que no se repitan. Ya una vez que haya esta cierta comprensión, entonces sí castigar o no, ver qué procede, ¿no? Porque de pronto muchos hombres o personas que son recluidas y privadas de su libertad sin explicación, ¿no? Se les dice, se les imputa cierto delito, se les recluye, cuando salen muy enojados. Ok. Y vuelven a replicar las mismas violencias y a veces hasta más crueles y desde incluso la venganza, ¿no? Claro. Entonces, si con estas personas platicas, les entiendes, no hay un acompañamiento, sabemos por qué lo hicieron, eliminamos esas condiciones para otras personas, pues hay mayor posibilidad de que cambie, no lo vuelva a hacer y sea genuino ese cambio. Hay una parte importante que mencionaste y con la que me gustaría profundizar un poco, que es, sí sabemos por qué lo hicieron. Sí sabemos por qué lo hicieron. ¿A qué nos referimos cuando decimos que sí sabemos por qué lo hicieron? Hay condiciones que a través de los años nos hemos dado cuenta que existen, ¿no? Y una de esas condiciones es que a las personas nos tratan por quienes somos. Entonces, digamos, tú naciste pues con un pene y entonces tu familia te empieza a tratar distinto a que si hubieras nacido con vulva. Ajá. De esto implica que las personas con pene, que nos asumimos como hombres, entonces nos apropiamos de esto que llamamos masculinidad o las reglas del juego para los hombres en esta sociedad. Y dentro de estas reglas del juego hay incentivo e incluso motivación para que ejerzamos ciertas actitudes violentas o en este anglicismo, ¿no? De boys will be boys. Boys will be boys. Ok, entonces lo que estamos diciendo es que un poco lo que sucede es que esas violencias las cometemos porque es lo que se nos enseñó que era aceptable para un hombre, ¿no? Y en el caso de la masculinidad, además, como tiene la característica de que la masculinidad siempre está en duda, como tienes que comprobar constantemente que eres hombre, no puedes comprobarlo una vez y seguir con tu vida. O Correcto. lo tienes que comprobar cada semana. Correcto. Y una de las formas de comprobar que eres hombre es la conducta violenta y el sexo con mujeres. Digamos que es totalmente, ¿no? Para nosotros afirmar que somos quienes somos, ¿no? Y que soy el macho más macho, tengo que recibir aprobación de mis colegas machos, ¿no? Entonces muchas veces eso implica reproducir actitudes y comportamientos de forma convencida o solamente por pertenecer. Y en ese pertenecer o estar convencido, a veces estamos cegados de que lo que hacemos es violento, ¿no? Ok. Entonces conforme pasan los años... Está muy importante, quiero que recalcar muy bien eso. Para comprobar que somos hombres, incurrimos en violencias que a veces ni siquiera son lo que nosotros realmente deseamos. Y que no son ni siquiera comportamientos con los que nos sintamos cómodos. Pero los reproducimos para comprobar. Correcto. Nuestra masculinidad. O sea, Que es el punto. caso de lo que hablamos la primera vez que viniste aquí. Hablar de consentimiento, justamente, ¿recuerdas? Que hablábamos como de lo normalizado que está emborrachar a una chava para llevártela a la cama. Y lo que eso implica en términos de consentimiento, ¿no? Cierto. Y ahorita lo que estamos planteando es que muchas veces esa actitud no tiene que ver con que me guste la chava o con que esté atraído por ella, sino con comprobar enfrente de mis pares que me voy a llevar a alguien a la cama, ¿no? Sí. Entonces imagínate si en ese buscar pertenecer y entonces que mis cuates vatos me aplaudan y me quieran y todo, yo empiezo a asumir ciertos comportamientos que normalizo y entonces esos comportamientos se vuelven parte de mi identidad. Entonces difícilmente voy a reconocer que esos comportamientos son violencia, porque entonces hay como una crisis de identidad, ¿no? ¿Quién soy yo? Si me quitan todo esto que trabajé tanto tiempo para que me reconocieran y yo fuera popular y yo fuera querido y demás, ¿no? Entonces, es un poco parte de la crisis de la masculinidad en la que vivimos, ¿no? Cómo dejar de ser hombre sin dejar de ser hombre, sobre todo sin dejar de ser hombre violento. Entonces, aquí es donde empiezan estas discusiones de
pues es que ya todo es acoso, ya todo es violencia. Pues ciertamente siempre lo ha sido, solo que ahora las mujeres tienen el terreno legal y el empoderamiento social para poder poner límites con distintos resultados. Claro, ¿no? y por ejemplo, el caso de España, donde ya se aprobó la ley de libertad sexual, que lo que dice es que una persona drogada o en estado avanzado de ebriedad no se puede considerar una persona capaz de dar el consenso y por lo tanto es un abuso sexual cuando se tienen en ese contexto, ¿no? Sí. Es una ley que ya está aprobada en España y hay una ley similar en Suecia, que son los dos primeros países que definen muy bien que una persona borracha no puede dar consentimiento. Cierto. Entonces, ahora imagínate, ¿no? Si un hombre nos han aplaudido estas actitudes y comportamientos, obviamente entre otros hombres, nos aplaudimos mutuamente. Ahora cuando yo empiezo a recibir muchos más aplausos, empiezo a ser popular, empiezo a crecer, ¿no? En mi carrera profesional, etcétera, empiezo a amasar un poco más de poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos del poder? Que el poder corrompe a la gente, ¿no? Entonces te da acceso a más espacios, a más personas y a mayor impunidad. Entonces, ahí se entremezcla esta masculinidad un poco más masiva con un poder que ahora tengo que me puede dar acceso a abuso y acoso, ¿no? Y a salir de esos espacios de forma impune, porque yo sé que esa persona probablemente me hubiera podido dar su consentimiento a pesar de que sea menor de edad, de que esté fuera de su sobriedad, etcétera, etcétera. Entonces, ese acoso está acompañado de abuso de poder, entonces se multiplica socialmente ese incentivo. Oye, y bueno, porque también un poco como revisitando nuestro capítulo sobre el consentimiento, que vayan a verlo, estuvo bastante bueno, ¿verdad? Bastante interesante, la verdad. Pues pasa un fenómeno, ¿no? Que es cuántas veces, y esto yo lo voy a hablar desde mi propia experiencia, cuántas veces yo escuché a amigos decir que se habían llevado a una chava que estaba súper borracha. ¿Cuántas veces estuve yo, no? Que fui a sacar a una amiga del coche de no sé quién porque ya se lo habían llevado a un coche y yo fui de, no te la puedes llevar, es mi amiga. ¿No? Todas estas cosas. Y a mí siempre me parecía que era nada más así como pues, la vida, ¿no? O sea, otro día más. ¿No? Y a mí de verdad sí me daban, o sea, de las primeras veces que yo escuché a una mujer denunciar que que había sido víctima de abuso sexual, porque estaba muy borracha, sí dije, ay, pues ¿para qué se ponen tan borrachas? O sea, ese era mi hilo de pensamiento, ¿no? Obviamente, a lo largo de la vida, pues eso ha cambiado. Ya no... Entiendo hoy muchas cosas que no entendía. Pero lo que me sigue pareciendo sumamente complicado es tener esta conversación con otros hombres. Sí, bueno, una nota al pie, ¿no? Este proceso de la construcción de nuestra hombría, nuestra virilidad, por supuesto que está aprobado y consentido por otros hombres, ¿no? A mí no me va a ayudar a construir mi virilidad el que a mujeres me aplaudan, ¿no? Más bien el que sucumban a mi hombría y a mi virilidad, ¿no? Entonces esto implica que los hombres, sobre todo los heterosexuales, son los más homosexuales. ¿Por qué? Porque buscan aprobación de otros hombres, ¿no? Porque quienes admiran a otros hombres, ¿no? Como quién quieren ser como otros hombres, de quién buscan el aplauso de otros hombres. Entonces, ¿cómo yo recibo toda esa pleitesía de otros hombres? Actuando la virilidad, ¿no? Entonces, yo cogí con más viejas, yo la tengo más larga, yo aguanto más tiempo, yo puedo con todo, yo no soy maricón ni cobarde, etcétera. Entonces, ese cuestionamiento de esas actitudes violentas, de acoso, tiene que venir de quienes las aplaudimos y las incentivamos. Que somos nosotros mismos. Nosotros, los propios hombres. Ok, y entonces, ¿de dónde viene esta incapacidad crónica de hablarnos? Pues es que, imagínate, si a todos nos educaron a partir de esta hombría y virilidad, el yo reprobarte a ti implica, para no ser hipócrita, reconocer mi propia construcción de la hombría y mi virilidad, la cual me ha motivado en ocasiones a ejercer violencia. Probablemente no acoso sexual u hostigamiento sexual, inclusive no los hombres homosexuales, pero sí, por ejemplo, soy más proclive a discutir con una mujer que con un vato. ¿Por qué? Porque inconscientemente sé que es más fácil que yo la golpee, si se llega a eso, que a otro vato, ¿no? O a yo ponerme al tú por tú con una mujer, etcétera, o a yo reclamarle más fuertemente, a reconocer sus fallas, porque tenemos esta construcción inconsciente desde los hombres que las mujeres tienen que demostrar, ¿no? Que son capaces, que pueden. Ajá. Y tienen
como complejo de o María Magdalena o María la Virgen de Guadalupe, ¿no? O eres virgen o eres puta. Entonces los hombres, si tenemos que hablar con otros hombres, tenemos que reconocer que entonces yo también en mi construcción como hombre he fallado, he violentado y necesito voltearme a ver a mí mismo. Entonces, en lugar de hacer eso, prefiero no confrontar al hombre de enfrente. Y prefiero dejar en visto. Sí. Y ignorar las señales que estoy viendo. Correcto. Y entonces eso le llamamos colusión, ¿no? Me coludo con sus violencias al no confrontarlas porque se me puede voltear. Y entonces la gente me va a empezar a confrontar a mí porque también soy hombre, también he nacido en este contexto machista y también me han educado bajo los mismos mandatos. Entonces, eso implicaría, ¿no? O sea, el primer paso. Exacto. O sea, un poco lo que entiendo, esta explicación maravillosa y muy elocuente que nos das, Yair, es que, claro, no hablamos entre nosotros porque para poder hablar tendríamos primero que reconocer nuestros propios procesos violentos. Y eso no es algo que se nos dé fácilmente. La autocrítica no es una característica de la masculinidad. No, la defensiva sí. Ok. No. Estar a la defensiva. Y porque además hablar de estas cosas, pues es de viejas, ¿no? Hablar de emociones, de cambios, de evolución, de progreso, ¿no? De si me voy a pasar la piedrita, todo para mejorar como persona. Son cosas de viejas, ¿no? Los hombres no hacemos eso, a menos que estemos pedos, ¿no? Que se nos baje la guardia. Entonces, si ya te quiero, te amo, voy a ser el mejor compadre. Que creo que ese es un punto clave que sería importante tocar. Que es, sí, no platicamos de las violencias, pero tampoco platicamos, por ejemplo, del afecto que nos tenemos, de las cosas que nos lastiman, ¿no? Y hay mucho esta cosa de cuando alguien se pasa de verga con un cuate, dejarle de hablar sin avisarle qué pasó, ¿no? Sin sentarlo y decirle, oye, esto que hiciste no me gustó. Sí, entonces como ves se van juntando los ingredientes, ¿no? En primera, porque es un espejo, hablar de hombre a hombre. En segundo, porque nadie nos enseñó a hablar genuina y abiertamente de cualquier asunto comprometedor o controversial, ¿no? Y en tercera, porque no sabemos para qué. ¿Para qué le voy a platicar a mi amigo que lo que hizo incomodó al otro cuate o lo que hizo me pareció violento con la chava, ¿no? ¿Para qué? No, o sea, en primera no sé cómo, en segunda me puedo reflejar yo en esas actitudes y en tercera como para qué, cuál es mi rol, por qué debería yo involucrarme en esto, ¿no? Esta falta de reconocimiento de nuestra responsabilidad entre vatos y la responsabilidad masculina para erradicar violencias de género. Ok. Complejo. Esto está complejo. Sí. Entonces, sí. Y bueno, pues ya tomando en cuenta, ¿no? O sea, ya sabemos que es una conversación que va a ser difícil, ¿no? Que hay muchas capas de complejidad que nos vamos a enfrentar. Primero que para tener esta conversación tenemos que empezar pues por nosotros mismos, ¿no? Y hacer un primer reconocimiento de las violencias que nosotros hemos ejercido y hacia nosotros mismos. Y luego viene pues ya la confrontación, digamos, en la cual probablemente vamos a enfrentarnos con esto que decías, la defensiva. Entonces, es claro que cuando hables de esto con otro güey, pues va a estar a la defensiva. Cierto, ¿no? Y eso lo complejiza porque ya lo sabemos. Ya sabemos cómo somos, cómo son nuestros cuates. Y por eso también le sacamos a estas conversaciones y preferimos cortar de tajo y dejar de hablar. Entonces, pues aquí es donde echamos mano del conocimiento que tenemos de estos cuates con los que vamos a hablar, ¿no? Yo ya sé más o menos cómo reacciona, quién es, que le duele de la vida, ¿no? Entonces, eso aunado al contexto social que, como bien decías tú, ¿no? Por las fallas de las instituciones de impartición de justicia, los escarnios se dan en el espacio público. Claro. Entonces, el espacio público y la opinión pública es muy cruel y no es apta para estos reconocimientos del dolor, de las violencias que hemos ejercido, de los cambios que tendríamos que estar asumiendo y responsabilizándonos, ¿no? En ningún momento digo que hay pobrecitos, no los culpen ni los castiguen. Sí, no, pero reconocer, ¿no? Los procesos que esto implica. Entonces, como decía, no podemos tirar a la basura a todos los vatos de México y del mundo y empezar de cero, no. Tenemos que generar condiciones para que las mujeres se sientan seguras. Claro. Y para quienes vayan en detrimento de ese ideal, tengan la opción de pasar por un proceso de cambio y una segunda oportunidad, digamos. Claro. Y entonces ahí la pregunta es ¿cómo? Y creo que es el punto de todo este episodio. Es, yo estoy en un círculo de amigos, hombres, que tenemos dinámicas
que no son nuestra culpa, que creo que es un punto que a mí me parece muy importante transmitir, es cuando hablamos de machismos y de violencias machistas, no estamos hablando del individuo, no estamos diciendo, tú eres un culero porque hiciste esto. Estamos hablando de un sistema que te permite a ti y que te ha enseñado a ti a comportar, o a mí, para hablar de mí, que me enseñó a mí que yo podía comportarme de ciertas maneras y que por mi estatus podía tener ese tipo de tomar ese tipo de decisiones sobre el cuerpo de otras personas, que es una cosa bien violenta. Entonces, ¿cómo hay alguna herramienta que podamos utilizar para empezar estas conversaciones? Particularmente porque, pues, esta es información que valiosa. Ahí, ¿no? Y que viaja, sí. O sea, si yo observo que un amigo está teniendo un comportamiento que atenta contra la dignidad de las mujeres con las que convive, ¿cuál sería la manera de abordar esto? ¿Qué procede? ¿Qué procede ahí? Sí, como bien dices tú, hay contextos y circunstancias que no son producto de lo que hicimos, ¿no? Que no es nuestra culpa, no es nuestra culpa nacer hombre, ¿no? Como no es la culpa de los ricos nacer ricos, etcétera. No es nuestra culpa que no vayamos a tener jubilación y pensión. Pero sí es, ya que tenemos esta conciencia, es nuestra responsabilidad, sobre todo como hombres, educarnos al respecto, explorar, investigar, ¿no? Qué herramientas existen, demás, como de forma colectiva que nos corresponde a los millennials hacer para ganarnos una jubilación, ¿no? De forma colectiva a los hombres, ¿qué responsabilidades nos tocan, no? Nos toca informarnos y en este sentido sí hay herramientas, sí hay espacios, ¿no? Hay muchos tal vez no suficientes, espacios nuevos de hombres que generan estas conversaciones y estas discusiones desde estas dos dimensiones, ¿no? Esto que no tengo la culpa, que me educó y me formó, pero de la forma en que esto, de lo cual no tengo la culpa, sí ha generado malestares, discriminaciones, desigualdades y violencias en otras personas, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay una distinción importante ahí entre la culpa y la responsabilidad. O sea, yo no tengo la culpa del sistema en el que vivimos, pero sí soy responsable de las acciones que emprendo. Es correcto, ¿no? Es un poco como seguir quejándonos de cómo nos educaron nuestros papás y mamás después de los 18, cuando yo ya podría asumir la responsabilidad de mis actos y comportamientos. Entonces, de los hombres es lo mismo, ¿no? Me educaron de forma machista y este machismo como bola de nieve se ha fortalecido generación tras generación. Ahora que sé que existe, ¿cómo puedo yo detonar mi propio proceso y en ese sentido apoyar a que otros hombres inicien su propio proceso, ¿no? A partir de casos específicos, ¿no? Mira, güey, ya te denunciaron de esto, yo te vi haciendo tal cosa. No solamente porque ya algunos son delito, y además porque se los debemos a las mujeres y todos los grupos vulnerados, sino también porque implica un beneficio para el propio hombre este proceso de cambio, ¿no? Beneficios muchos, ¿no? Más allá de la estadística de que nos suicidamos más, nos morimos por accidentes laborales más, accidentes viales, vivimos menos que las mujeres y estas estadísticas se replican en todos los países, implica una mejora, no solamente en mi calidad de vida, sino en la forma en que me relaciono con las otras personas, ¿no? Entonces, descubrir, ¿no? Estas ventajas, estos beneficios, podría ser un incentivo para que los hombres detonen su proceso, nunca despegándolo de los impactos positivos que debería tener en las mujeres también. Complejo. No, pero claro, o sea, creo que una parte importante es que la conversación tiene que partir de uno. No estamos hablando de culpabilidad. O sea, no te estoy aquí culpando de hacer algo. Estoy pues diciéndote algo que estoy notando, un comportamiento que estoy notando. Y algo que funciona mucho, que hiciste hace ratito, hace unos segundos, es ponerte en el centro de la conversación, ¿no? Yo sé que a mí me educaron de esta forma y tú como vato también. Y he observado que tenemos estas actitudes que podemos cambiar. Entonces, ya la narrativa es distinta a estar culpabilizando y apuntando con el dedo y aislando socialmente a alguien que si no lo capta puede volverse inclusive más violento, ¿no? En forma de venganza o porque la sociedad le falló, ¿no? En este sentido, si buscamos generar estas conversaciones, ¿no? Echar mano de lo que ya conocemos de nuestros cuates, ¿no? De lo que les duele de la vida, de lo que les molesta de ser hombre, poniéndonos a nosotros, quienes vamos a activar la conversación, al centro de este diálogo y hacer este vaivén,
¿no? Entre no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad. No, y no es nuestra culpa, pero sí está en nuestras manos Sí. generar un cambio, por lo menos en lo que impacta a nuestro círculo cercano, ¿no? Y entonces hay una cosa aquí, una cosa compleja, pues, porque tomando casos, o sea, si es alguien a quien amas, si es alguien con el que tienes una relación íntima o cercana, o incluso puede ser tu familiar, ¿no? O sea, pensemos que pues todas las personas violentas y abusadores, pues, o todos los que hemos cometido violencias, pues somos el hijo de alguien, el hermano de alguien, el tío de alguien. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para hacer un acercamiento. Y, según entiendo, hay que empezar por uno. O sea, esta conversación empieza diciendo... Yo también. Yo también. Yo también he sido producto de este contexto. Yo también he ejercido violencia, pero no hay una persona en el mundo que no haya sido, pues, rudo, haya mal, no sé, generado algún malestar en algún punto, ¿no? Nadie somos Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ni Gandhi, la Madre Teresa. Ni Eran Gandhi. Gandhi y la Madre Teresa. No. Entonces, en este sentido es reconocer, ¿no? Que además somos personas que formamos parte de una sociedad, ¿no? Y la sociedad tendría de forma ideal arroparse unos a otras, etcétera. Entonces, el principal problema estadísticamente de las mujeres que sufren acoso y hostigamiento sexual son los hombres, somos los hombres. Entonces los hombres tenemos que asumir esa responsabilidad, generar las conversaciones y cualquier otro tipo de estrategia, ¿no? Digamos, si tú fueses tomador de decisión política, te diría, señor Gama, genere alguna ley, por favor, y dele presupuesto. Pero en cualquier entorno tenemos distintos poderes de acción. Entonces, como es en mi entorno, ¿qué puedo yo hacer además de detonar mi proceso individual y generar estas conversaciones con quienes o tengo confianza o les hace falta? Pero además de eso, ¿qué más? Y usualmente, si hay mujeres en ese entorno, ya ellas tienen muchas respuestas. Entonces también el diálogo entre sexos y géneros es muy fructífero. No entre víctima y victimario, ¿no? Eso es revictimizar. Ajá. Sí. Sentar a la víctima y el victimario a platicar es un proceso de revictimización. Pero el decir, no, bueno, aquí ya vemos 3 hombres, ya empezamos nuestros procesos individuales, platicamos de lo que vemos que hacemos, de lo que podemos mejorar, pero hay 2 mujeres afuera, preguntémosle qué otras condiciones de este mini entorno pueden cambiarse para que ustedes estén más seguras y nosotros estemos reafirmando nuestro compromiso con el cambio, ¿no? Claro. Porque estos estudios de feminismo llevan décadas y décadas y hay muchas respuestas que ya tienen las mujeres que no hemos escuchado también, ¿no? Entonces, como ves, hay muchas dimensiones, ya que hablamos con el vato, ya que el vato está decidido a cambiar junto con nosotros, claro, y acompañarnos, porque no estamos solos en esto y es un trabajo arduo. Reconocer que formamos parte de una sociedad, ver qué nos dicen las mujeres, claro, escucharlas también. Claro, ¿no? Y ahí, claro. Y un poco como entender, a mí la parte, y me voy con eso mucho, es esta parte de que, bueno, pues no podemos iniciar una conversación desde el otro, ¿no? Tenemos que empezar una conversación desde nosotros mismos. Y bueno, una cosa que creo que valdría la pena hablar es, esta es información que tiende a convertirse muy rápido en rumor, ¿no? En todos los contextos. ¿No? Alguien pasó por esto, se lo contó a alguien, que se lo contó a alguien, que se lo contó a alguien, que se vuelve un gran rumor. Todos sabemos, pero nadie habla. ¿Cómo podemos romper ese ciclo? Híjole, el círculo de la rumorología. El círculo de la rumorología. Yo creo que también es un síntoma de cómo nos ha fallado el sistema de impartición de justicia a través de su debido proceso. Ok. Entonces ya todas las personas nos consideramos juez y parte de todos estos procesos, ¿no? Que se vuelven públicos. Entonces, el primer llamamiento siempre es sí, reconocer lo que están diciendo las víctimas. Probablemente no como una verdad absoluta, pero sí como una verdad potencial. Claro. ¿no? Que tiene que demostrarse. Creo que aquí hay una cosa interesante que es importante hablar. Cuando decimos le creo a la víctima, un poco la posición que yo tengo es como, a ver, no hay acosos y no hay violencias originales. Nadie está inventando nuevas formas de violentar o de acosar mujeres. Son las mismas desde siempre. Y entonces de pronto ves los casos, ¿no? Y entonces esta cosa de que emborrachan mujeres y se las llevan, pues hemos escuchado historia tras historia tras historia tras historia de ese comportamiento. Y otros, ¿no? Hay otros comportamientos violentos que son
tan comunes que, claro, cuando alguien los denuncia, pues es una verdad potencial porque lo has visto repetido muchas veces. Sí, sí, justamente. Y es empezar a reconocer y a reprobarlas para que no sucedan y para quienes las ejecuten reconozcan, ¿no?, el fallo en el que están cayendo. Que también para mí, como recuperando de la pregunta anterior, ¿qué podemos hacer las sociedades? Reconocer que las personas erramos, ¿no?, que nadie es perfecto y que desgraciadamente algunas violentamos. Entonces eso se tiene que reprobar de alguna forma. El valor para mí no es, digo, ya hemos mencionado la cultura de la cancelación varias veces. Para mí el resultado no debería ser cancelar a la persona y a tirarla a la basura, sino ver cómo reacciona a ese llamamiento de conciencia y a partir de ahí acompañarla en su proceso, no sin quitarle el acompañamiento a la víctima, los resarcimientos que debería tener, pero sí a la persona victimaria acompañarle en ese proceso de cambio, para que se convierta en una persona miembro de la sociedad un poco más del lado de los impactos positivos. Ahora, ese proceso es un proceso bien lento. El proceso de admitir que algo que hiciste constituye una violencia pues no es algo que sucede con un tuit. No, claro, y sobre todo si tu abogada o abogado te dice no te culpabilices de nada, porque entonces sí puedes ir al bote, ¿no? Entonces tiene que ser también con mucho cuidado, ¿no? Reconocer justamente en este amplio discurso de soy una persona resultado de mi contexto, de mis circunstancias y de mi sociedad. Tengo fallas y haré lo posible para seguirme educando, para seguir escuchando y para erradicar ciertas actitudes y comportamientos, ¿no? Entonces en este general no asumes una culpa particular, pero sí que eres una persona perfectible, digamos. Claro, como todos. Sí, y sobre todo, ¿no?, si formas parte de un grupo que es probable que violente mucho más que los demás grupos, ¿no? Digamos, hombre heterosexual. Claro. Entonces, bueno, tenemos... Y sí es bien importante, ¿no? Que en los círculos de amigos podamos tener estas conversaciones. Obviamente, por cómo han funcionado las cosas en los últimos años, como que justo el esquema es hay una denuncia, es pública, todo se hace en la arena de las redes sociales, todo mundo se entera, todo mundo opina, hay un proceso que pues es uno revictimizante, por un lado, y polarizante por el otro. Uh-huh. Porque al final, ¿no? Como que hay mucho esta cosa de cada vez que hay una denuncia en redes, pues, sí, te queremos todo, o estamos contigo, güey. No, o sea, como que no hay un espacio de este tipo de solución. Entonces, si yo soy una persona que ya tiene esta información al respecto de una persona a la que quiero, sí sirve de algo acercarme y decirle, oye, he escuchado estas cosas, o es nada más un esfuerzo fútil que nos pone en el centro de algo que no tiene que ver con nosotros. Es complejo, no es complejo porque un hombre, sobre todo en un espacio público, podría tener dos temores, ¿no? El primero, que su propia identidad masculina se vea criticada, enjuiciada, y su pertenencia al gremio masculino también, ¿no? El que digan, uh-huh, ¿no?, me dejen de defender mis cuates y toda esta banda del espacio de las redes sociales. Y el segundo es el perder acceso a espacios y a privilegios por reconocer los fallos que tengo, ¿no? Entonces, que me dejen de defender mis cuates o que yo empiece a perder chambas porque reconocí, ¿no?, que sí soy de cierta forma, ¿no? Entonces, cualquier tipo de defensiva puede ir hacia estos dos temores. Entonces, yo sí creo firmemente que si somos cuates y tenemos la confianza, podemos tener esa conversación. Porque no tiene ninguna implicación de que estos dos temores se vuelvan realidad. Al contrario, puede prevenir, ¿no?, el que sea denunciado, el que pierda ciertas oportunidades laborales, pierda toda su legión de defensores, etcétera. Entonces, hacerlo desde la buena onda y exponiendo, ¿no?, estos escenarios y los beneficios que tendría esa persona podría ayudar a que la conversación sea más fructífera. Digo, más allá de que es nuestra responsabilidad de justicia, claro, de género, ¿no? No, y bueno, está también esta cosa como de recordar que en este caso, como en todos los casos, como pasa cuando tienes un ser querido que es alcohólico o drogadicto, es
Lo más que tú puedes hacer es decir, esta es mi observación, aquí está la ayuda cuando tú quieras obtenerla. Esto es lo máximo que yo puedo hacer por ti. Sí, y sobre todo la pregunta inicial de hace varios minutos, ¿no? De cómo mantener esa relación. Es reiterarles, ¿no? Que tenemos este vínculo, tenemos cierto afecto, ¿no? Yo te quiero, yo reconozco que eres ser humano como yo y que hemos errado y tenemos, ¿no? Conflictos existenciales, podemos ser violentos, pero yo te voy a acompañar y te voy a apoyar justo con lo que yo he vivido en mi proceso, lo que te sirva a ti y demás, para que no estés solo. Entonces, claro, eso es diferente al que yo te apunto y me alejo de ti. Pero sobre todo creo que acabas de dar un punto que me parece clave, que es el aislamiento es contraproducente, o puede ser contraproducente. Sí, no, es lo que la evidencia nos ha dicho. Porque genera este enojo, ¿no? Porque somos animales sociales, ¿no? Y si la sociedad nos repele, sentimos que nos falló. No que le fallamos, que nos falló, ¿no? Entonces, por muy mal que yo me porte, que me castiguen, pero que me quieran y como de niños, ¿no? Así que me manden a mi cuarto, pero sí que me den de cenar en la noche y que me sigan demostrando que valgo, ¿no? Si cometí algún error, dependiendo del tamaño del error, merezco, ¿no? Este afecto y que me acompañen en este proceso de cambio. Sin abogar demasiado, ¿no? Por los pobrecitos hombres y el malestar masculino, pero sí reconocer que es un esfuerzo social, ¿no? Entonces la forma en que enjuiciamos y rechazamos a las personas por un error se nos puede regresar. Uh-huh. Entonces cuando generamos toda una conversación mucho más reconocedora de estos fallos humanos, pero que también el crecimiento es colectivo y el cambio es colectivo, entonces el abordaje es distinto. Ok, entonces claro, pues asumir que también todos estos casos son, vaya, no existen los casos aislados, al contrario, son todos pues parte de un sistema y que es responsabilidad de todos cambiarlos, ¿no? Y que reconocer, y además me parece que es una cosa importante, reconocer que hay un afecto también es algo que entre hombres nos cuesta mucho trabajo. Sí, claro. Como decirnos que nos queremos o incluso querernos, nos cuesta mucho trabajo. Sí, que parte de las razones por las que llegan muchos hombres a Gendes, ¿no? A buscar formar parte de estos grupos que inician sus procesos de cambio son el ultimátum, ¿no? De sus parejas o el sentimiento de soledad o de que no están cumpliendo con lo que se espera de ellos. Entonces, el estar arropados, el estar acompañados, el reconocerse válidos, el reconocerse incluidos, ayuda a que de forma genuina se inspiren en un cambio positivo. Ok. Entonces, la confrontación desde el amor, ¿no? Y no, más que la confrontación, la conversación. Sí. ¿No? O sea, un poco como dejar esta parte del reclamo y llegar a la parte del platicar. Sí, que no al pie, esto es entre hombres, ¿no? Esto es Nunca entre hombres. Es responsabilidad de las mujeres ser la buena onda y cuidarle el corazón. En lo absoluto. Al vato que la violentó, ni mucho menos. No, esto se trata de nosotros. Uh-huh. De lo que nosotros podemos hacer con lo que está sucediendo. Que además Correcto. Es un cambio que ya está completamente fuera de nuestras manos, pues. Sí. O sea, no, sí. Ya recuerdo mucho una entrevista que le hicieron a una de las denunciantes de Ruemer, que le preguntaron, oye, ¿y tú cuándo decidiste que ibas a denunciar? Y ella dijo, 30 segundos después de que salí de la casa de ese güey. ¿No? O sea, como que también es cierto que ya hay un cambio en el que las mujeres no se van a callar. Sí, ni deberían. Ni deberían. Y nosotros tenemos que aprender a trabajar con eso. Y a eso, a prevenir y a platicar. Justamente, ¿no? Y es entre vatos también preguntarnos, ¿no? ¿Por qué las denuncias de las morras me incomodan más que la violencia que reciben? ¿Y qué puedo yo hacer para que se eviten esos tipos de situaciones, ¿no? Porque mucho más crudo el escarnio contra las mujeres que contra los vatos. Porque con los vatos, pues como así hemos sido toda la vida, boys will be boys, entonces más bien es... Si me incomoda, lo ignoro o lo ataco, ¿no? Y por eso las mujeres siempre son más revictimizadas. Y por ejemplo, ¿no? El caso de Amber Heard, uh-huh. que fue el estandarte de todos los machitos que quieren defender el que las mujeres también son violentas, ¿no? Entonces, con un caso de mujer se invisibilizan todos los casos de los hombres, ¿no? Entonces, más bien es que se erradiquen todas las violencias, todas, inclusive las de mujeres a hombres, aunque el 98% de los casos son de hombres a mujeres, ¿no? Entonces, sí es urgente que los hombres
entremos al quite, ¿no? A la conversación. Empecemos por uno mismo para no ser demasiado hipócritas y a partir de ahí acompañarnos, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad entre vatos. Pues me encanta. Y con eso nos vamos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en Seriamente Promiscuo con Yair, que pues bueno, pues, es el representante de Gendes aquí en Chávez Banda. Una persona que quiere empezar un proceso para abandonar sus conductas violentas o para mejorar sus relaciones con el otro sexo, ¿dónde pueden obtener ayuda? En Gendes por supuesto que sí, @GendesAC en todas sus redes sociales. Tenemos un espacio físico en la Roma, en la Ciudad de México y también virtuales para quienes estén en todo México y todo el mundo hispano, desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, España, donde sea. Y son grupos justamente que lo que buscan es que a través de episodios cotidianos de nuestra vida, vincularlo con las enseñanzas que recibimos y empezar en acompañamiento con otros hombres, a buscar estrategias de erradicar estos comportamientos, ¿no? Entonces, tú que ya lo viviste, ¿qué tanto lo recomiendas? Yo creo que el círculo de hombres es una gran cosa. Yo creo que la verdad se aprende mucho y sí es difícil y es muy crudo y justamente creo que la parte importante es que pues tienes que ir a ese círculo y sentarte y hablar de tus propias violencias y de las veces que tú mismo te fallaste a ti mismo porque violentaste a alguien, ¿no? Claro. Sin embargo, sí es muy gratificante. Sí, sobre todo, ¿no? Porque el cambio se vuelve más genuino y entonces empieza a navegar en la vida y en tus relaciones desde otra óptica, ¿no? Y esto va para todos los hombres y todas las violencias, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré a Gendes, es obligatorio que pasemos por el proceso. Llegó un vato, tienes que llegar ya con un episodio de violencia de esta semana. Yo dije, no, voy a hablar de cómo me peleé con mi roomie de unas quesadillas quemadas. Uh-huh. Dije, como es mujer, seguramente había un componente de género en el que yo me haya sentido con la libertad de gritonear. Y llego a la sesión y hay un vato que va a hablar de violencia sexual. Y digo, no, pues yo súper bien, súper no violento, amor y paz. Pero no, todas las violencias forman parte de un mismo espectro. Y todos los hombres fuimos educados en ese espectro. Entonces, responsabilidad de todos los vatos, hacernos cargo de lo que nos toca, ¿no? No es nuestra culpa, pero sí nuestra responsabilidad. Me gustó. Ahí está. Pues muchas gracias, Chino, por ser este valiente productor. ¿Por qué valiente? Pues porque llevas todo el día y estuviste crudo el sábado grabando podcast. Pero bien, todo bien. Todo bien. Y todavía me falta hoy. Hoy todavía. Ay, porque hoy estuvo el patrón, ¿verdad? Ajá. Aquí anduvo el patrón en la mañana. Ese no va a quedar hoy, pero el tuyo sí tiene que quedar hoy. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue Seriamente Promiscuo con la compañía de Yair, que viene desde Gendes a deconstruirnos a todos. Yo soy Emiliano Gama. El productor en línea es el Chine. Y el productor ejecutivo es Carlos Vallarta. Ya lo saben. Gracias por vernos, escucharnos y sentirnos. Nos vemos la próxima semana en Seriamente Promiscuo. Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Pues todavía, ¿qué? Nos dicen chavorrucos, ¿no? Pero todavía hay chavo en la palabra. Todavía hay chavo. Todavía hay chavo. Ay, ya, pero qué ganas de ya ser ruco y ya. Estar jubilado. Ese es el sueño, pero ni nos va a tocar. No. Nuestra pensión de... En vez de pensión nos va a tocar... ¿Tú puedes acercarte al micrófono como vas a estar platicando? Sí, ¿no? Qué fantasía ya la jubilación, pero no nos va a tocar. No nos va a tocar para nada. Nos darán nuestros 3,000 pesos mensuales. De la Afore y eso si llegas a la semana, si no te van a dar tu dinero y te No, van de lo que da el AMLO a los viejitos. Ay, sí es cierto. El ingreso universal de viejitos. Sí, son 2,800 al bimestre, ¿no? Y un poquito. No alcanza, pero
No, para nada. Ni para la cola loca de la dentadura. No, para el gym nomás. ¿Me das nivel al Emi? 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Jair. Hola, hola, 1, 2, 3. Hola, hola. Estamos. ¿Listos? Sí, mi cámara es esta.